Hola, ¿cómo está, querido profesor Miguel y alumnos? Si es que alguno va a llegar a este video, en este caso le estoy mandando el video sobre el tema que me tocó, God is Black, teología negra. Bueno, leí el texto y sobre eso traté de hacer un resumen. El capítulo es bastante extenso, bastantes nombres y fechas, pero traté de remitirme a lo más importante para que quedara este reflejo. El discurso de la teología negra sobre la negritud, sobre el color de Dios, ya fue desarrollado con motivo que ya había venido aflojando hace varios tiempos en la historia de todo lo que es la religiosidad negra. El célebre obispo metodista negro Henry Mills Turner había escrito un artículo con el provocativo título God is Black en 1898. Y el gran líder negro Marcus Garvey, que en las primeras décadas del siglo había propuesto un éxodo masivo de los afroamericanos en África, había sostenido la posibilidad para que todo el grupo étnico de visualizar a Dios a su propia imagen. Decía comillas, aunque nuestro Dios no tiene color, es humano. Sin embargo, ver todas las cosas a través de su propio lente y del mismo modo que los blancos ven a su Dios a través de una lente blanca, nosotros hemos comenzado ahora, y aunque ya sea tarde, a ver a Dios a través de nuestros lentes. Según diversas reconstrucciones historiográficas convergentes, son tres factores los que han influido en su aparición. El movimiento de los derechos civiles que se dieron entre 1955 y 1965, que dio a los afroamericanos una nueva conciencia negra. La obra del historiador negro Joseph Washington evidenció este arraigo cultural africano en la religiosidad de los negros americanos y en el movimiento político llamado Poder Negro, que rompió por primera vez en los guetos negros en 1966 y que presentó una provocación a un desafío para la propia comunidad cristiana negra. ¿Ya? La obra planteaba un problema no solo para los estudios históricos, en cuanto a lo que afirmaba la existencia en América de una nueva dimensión cultural religiosa, que los estudios blancos liquidaban con juicios sumarios, sino que también para los estudios teológicos, los teólogos y los eclesiásticos negros no obtuvimos eximirnos de intervenir en la discusión para demostrar el carácter cristiano de la religión negra y su relevancia para la lucha con los negros, que estaba en curso en toda la sociedad de América, recordando que eran tiempos muy complejos para todas las comunidades negras y la inserción en un mundo que era netamente blanco. El movimiento del poder negro en el verano de 1930, a través de Wally Worth Munham, un vendedor ambulante negro y musulmán que se originó en África, emprendió una campaña en el gueto negro de Detroit, que más tarde sería proseguida y ampliada por su discípulo, Elijah Muhammad, para anunciar la verdadera religión de los negros de África y de Asia. Se considera como una forma heterodoxa del islamismo, combinada con el panafranciasmo del líder negro americano de Marcus Garvey, que a principios del siglo había anunciado a las masas negras el volver a África. La aparición de la teología negra, arraigada en la larga historia de la esclavitud de los negros antes de la guerra civil y de la segregación radical después de la misma, las más degradantes experiencias que pueden preceder a la condición humana, preparada primero por el movimiento en favor de los derechos civiles que había tenido Martin Luther King Jr., aunque los negros habían sido enrolados como soldados en la guerra de independencia del dominio británico, esto en el 1763-1788, no hay ninguna mención de la esclavitud eh, en la declaración de la independencia. Un peso de su talante favorable de la igualdad de los derechos, donde decían nosotros afirmamos estas verdades evidentes en sí mismas, que todos los hombres han sido creados iguales, que su creador les ha dotado de ciertos derechos inalterables, entre ellos la vida, la libertad, la búsqueda de la felicidad.
pero es exactamente durante el proceso revolucionario y en la fermentación liberal que conduce a la constitución de la nueva nación americana, cuando comienza a plantearse el problema de la esclavitud. Si bien por motivos económicos contingentes conoció su máximo incremento entre el 1780 y 1810. El movimiento por los derechos civiles, el movimiento por los derechos que obtuvo Martin Luther King, a sus dirigentes más específicos su capacidad de movilización, sobre todo en el decenio entre 1955 y 1965, consiguieron notables resultados, como la nueva Ley de Derechos Civiles, el 2 de julio de 1964, aprobada bajo la presencia de Johnson, después del asesinato del presidente Kennedy, que recordemos el 22 de noviembre de 1963, pero acumulando también diversas frustraciones por la persistente resistencia de amplios sectores de la sociedad americana eh, blanca y por las inhumanas condiciones en las que vivían los guetos negros urbanos. Sueño que un día sobre las doradas colinas de Georgia, los hijos de los antiguos esclavos y los hijos de los antiguos propietarios de esclavos puedan sentarse junto a la mesa en fraternidad. Cuando terminamos que las campañas de la libertad tañan un unísono en todas las aldeas y todos los suburbios, en todos los estados y en todas las ciudades, podremos apresurar el día en que los hijos de Dios, los negros y los blancos, los judíos y los gentiles, los católicos y los protestantes, tomen de la mano y canten como el viejo negro espiritual, libres al fin, gracias a Dios omnipotente, somos libres al fin. Fue así como un grupo de eclesiásticos negros de diversas denominaciones constituidas por el Comité Nacional de Eclesiásticos Negros, conocida como la NCNC, Comité Nacional de Iglesias Negras, que más tarde se denominaría la NCBC, NCBC, Comité Nacional de Iglesias Negras, para suscribir una declaración sobre el poder negro, la declaración del Black Power que les llaman ellos, que apareció en toda una página el 31 de julio de 1966 en el New York Times. Los siglos ya XIX y XX experimentaron un periodo de gran inmigración de las plantaciones del sur hacia el norte, hacia lo industrializado, que tuvo su punto álgido en el decenio de 1910-1920. En 1960, por primera vez en el estado del norte, en el estado de New York, se registra una población con la mayoría negra y que representa para la comunidad negra otra experiencia durísima que el historiador negro Hayward Wilmore ha definido como desarraigo. Más aún, debemos hacernos negros con Dios, llega a decir él, lo cual solo es posible si nos asociamos a su obra de liberación de los oprimidos y en la América Blanca, por tanto, a la obra de la liberación de los negros, lo cual puede resultar, difícil no solo para los blancos, sino también para los propios negros que se adaptan a esta cultura blanca. La iglesia negra, que acoge a la comunidad negra, no solo es una comunidad que celebra un servicio religioso dominical, sino que es una comunidad acogedora, un ambiente cálido donde los negros encuentran instrucción, orientación para la vida, ayuda solidaria en sus necesidades. Y una palabra que identifica todo es identidad religiosa y social. Eso es un poco el resumen que logré hacer para mi exposición sobre este gran movimiento llamado teoría, que es una teología más de todas las teologías de liberaciones, que se arraiga desde tiempos de la esclavitud y que termina en el centro de Estados Unidos, en Nueva York, donde la esclavitud pasa a ser abolida con el gran Martin Luther King que hace ese rompimiento y que permite después, así como la teoría de la liberación en todas sus expresiones busca la liberación de los negros oprimidos y que hoy día podemos ver claramente que en muchos estados, en Nueva York tenemos pastores negros, tenemos obispos negros, personalmente en la iglesia anglicana tenemos un obispo que es de color. Así que ese ha sido un poco el resumen para tratar de entender qué significa este movimiento negro, the Black Movement, que se incorpora en las iglesias y que pasa a ser parte de esta llamada
teología negra. Eso, espero haber sido claro. Eran muchos nombres, eran muchas fechas, pero traté de sintetizar lo que más pude para que este video pueda ser de utilidad. Bendiciones.